Estamos en comunicación en este momento con el doctor Javier Ortiz. Lo adelantábamos antes para hablar justamente sobre la intervención que le han realizado a Diego Armando Maradona. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en escucharte y en verte. Bien, muchas gracias Javier. Bueno, contanos un poco de qué se trata justamente la cirugía que le realizaron ayer al futbolista. Bueno, el tema es el siguiente, básicamente no voy a hablarte sobre Maradona, la situación, porque desconozco hechos de su historia clínica reales, pero sí voy a hablarte de lo que es un hematoma subdural, como neurocirujano que soy, y qué es lo que me imagino, y por ahí tengo casi la certeza de saber lo que se le hizo técnicamente hablando. Sí. Un hematoma subdural es una ACV, una hemorragia cerebral que se produce en un espacio determinado del cerebro. Para que la gente se ubique gráficamente, vos imaginate, tenés de afuera hacia adentro tenés pelo, cuero cabelludo, después de eso viene el cráneo, debajo del cráneo viene como una telita de cebolla que se llama dura madre, y posteriormente de eso, debajo de eso viene el cerebro. Entre esa telita de cebolla, que vendría a ser como una cobertura del cerebro, y el cerebro, se llama espacio subdural. Ahí hay unas venitas puentes muy pequeñas que por situaciones determinadas se rompen y empiezan a gotear sangre, gota a gota. En ese espacio, como es un espacio virtual, empieza a aumentar el tamaño del hematoma o de la hemorragia, en este caso, y se produce un hematoma subdural. El cerebro se empieza a comprimir, a desplazar, cosa que no puede suceder, y hay que operarlo, y hay que descomprimir el cerebro para evitar un mal o un mal mayor o un problema neurológico severo. Eso fue lo que le operaron, lo que le hicieron a Maradona. ¿Cuáles son las causas de un hematoma subdural? Las causas pueden ser variadas. Puede ir desde una atrofia cerebral, puede ir desde un traumatismo banal. Nosotros con el diario El Lunes, por ahí nos enteramos, le preguntamos al paciente que operamos hematoma subdural qué le pasó, y te cuenta que hace una semana atrás se agachó y se golpeó con la puerta del placar de la casa. Una tontera. Puede ser un traumatismo severo, que te hayan golpeado, lo vemos mucho en los traumatismos en los accidentes viales, los hematomas subdurales. Puede ser consecuencia de problemas de coagulación, problemas de hígado, que no coagulas bien la sangre. Javier. Bueno, puede ser debido a los antecedentes que él tiene también, que todo el público conoce, ¿no? Claro. Javier, Víctor, te Sí, saludo, un gusto. Doc, Víctor, quería ¿qué tal? consultarle, muy bien, quería consultarle al respecto después de esta operación, que es una operación complicada, compleja, pero después quedan secuelas. Después de esta operación, ¿se recupera al 100% la persona? ¿Hay un tratamiento después de postoperatorio? Mira, nosotros los neurocirujanos tenemos una consigna y un lema que le decimos al paciente y al familiar. Nosotros no operamos cerebros y no operamos imágenes, operamos pacientes. ¿Qué significa? Que cada paciente es un mundo aparte. No son cirugías complejas. Vos evacuás el hematoma, solucionás el problema, podés mandarlo a sala común o a terapia, dependiendo de las complicaciones que tenga el individuo, pero como te dije, operamos pacientes y cada paciente es un mundo aparte. Hay pacientes que vuelven a recidivar los hematomas, hay pacientes que se cronifican y vuelven a hacerlo, hay pacientes que nunca más en la vida tienen problema, o sea, pasó como un hecho, un infortunio, ese hematoma, lo operaste y nunca más tuvieron problema. Entonces, la evolución de por sí va a depender del individuo. Con respecto a lo que me preguntaste, técnicamente no es una cirugía compleja dentro de las cirugías neuroquirúrgicas, porque básicamente no tenés que meterte al cerebro, no tenés que navegar adentro del cerebro, como sí podría ser un tumor cerebral. Entonces no hay déficit neurológico, no hay complicaciones cerebrales o neurológicas. ¿Complicaciones pueden haber? Claro que pueden haber, es una cirugía. Puede haber recidiva del hematoma, habría que ver las causas. Por ahí he estado leyendo que Maradona en el último tiempo había estado practicando boxeo. Entonces por ahí algunos chirlos debe haber recibido, y por su edad, 60 años, es muy factible que haga estos hematomas subdurales. No nos olvidemos que la expresidente Cristina de Kirchner también fue operada de lo mismo, no sé las causas,
pero fue operado exactamente lo mismo, y es una patología que se ve bastante frecuente en las personas añosas, por lo menos después de los 60 años. Bien. Javier, así como el ACV a veces tiene sus síntomas, te puede doler la cabeza, puede haber parálisis o dificultad para el habla, ¿pasa lo mismo con el hematoma subdural o solamente se tiene que ver con una tomografía, por ejemplo? No. Sí, tenés muy buena pregunta la tuya. Claro que se presentan sintomatologías, hay sintomatologías. Hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, cualquier paciente que venga al consultorio o cualquier paciente que te haga una consulta de dolor de cabeza, inestabilidad en la marcha, problemas para caminar, trastornos en el carácter, problemas con la visión o cualquiera de esos cuadros, automáticamente, casi de rutina, haces una tomografía y posterior una resonancia y haces el diagnóstico casi en forma inmediata. Yo he tenido en infinidades de casos, Sí. he tenido pacientes, mira, tengo una señora que operamos hace un tiempito no muy lejano, ahora un mes y medio atrás, derivado por el psiquiatra, porque había empezado a hacer unas alteraciones de patología psiquiátrica que no le cerraban mucho al psiquiatra. Consulta con neurología, en el servicio del hospital, neurología le hace una resonancia y le encuentran un hematoma subdural, una alteración de su carácter, de su diario vivir. Resultó ser que el hematoma le estaba produciendo estas alteraciones psiquiátricas. Entonces el cuadro puede ser variado. Paula, en esta época es muy sencillo, haces la tomografía, haces la resonancia y el diagnóstico es inmediato. Bien. Javier, por último, antes de despedirte, ¿recomendaciones que les puedas hacer a la gente que nos está viendo? Mira, como todo el ACV en general, el ACV isquémico, el ACV hemorrágico, este tipo de hematomas, lo principal es la prevención. Yo voy a hacer la prevención porque a veces van al consultorio los pacientes con el temor de que si yo voy a tener un ACV, ¿cómo puedo hacer para evitarlo? Ni vos ni Víctor sabemos si vamos a tener un ACV, capaz, Dios quiera que nunca, pero nunca lo vamos a saber. Sí, tenemos los factores de riesgo, hay que trabajar sobre los factores de riesgo. Entonces, en los casos de los pacientes añosos, evitar los traumatismos, por ahí son traumatismos banales, como te dije, pero sí evitarlos, hacerte controles periódicamente con el neurólogo, con el neurocirujano. Claro. Muchas personas tienen obras sociales, medicinas prepagadas, puedes hacer una tomografía de rutina, un control. Hay pacientes que por ahí empiezan a escapársele las ideas o empiezan a tener problemas de memoria y consultan inmediatamente. Hay pacientes que sí le decimos, porque a través de una resonancia vemos que tiene una atrofia cerebral, es como si el cerebro empieza a hacerse como una pasa de uva, cosa para la cual vamos todos vamos por el mismo camino, por el envejecimiento del cerebro. Entonces vos le podés decir, mire, va a tener que cuidarse, el tema de la coagulación, si tiene problemas de hígado, etcétera, etcétera, porque posiblemente haga hematomas subdurales. Y sobre todo, hay pacientes que te caen a la guardia porque tuvo un accidente vial, suponte, un accidente o una caída doméstica. Entonces vos ves en la tomografía que no tiene nada, tiene una atrofia cerebral y le decís, ojo, porque tendríamos que hacer una tomografía y una resonancia dentro de 15 días porque tenés altas probabilidades de hacer un hematoma subdural por la atrofia cerebral que tenés. Pero sí, esto en diálogo permanente con el médico, con el especialista, es muy llevadero, muy sencillo de llevar y de solucionar también. Javier, muchísimas gracias por esta comunicación y seguramente en el futuro nos volveremos a comunicar con vos. Muchas gracias. No, faltaba más. El agradecido soy yo y los felicito a ustedes porque llevan información a la ciudadanía y a la población en general a través de Señal. Muchas gracias, Javier. Muchas Hasta gracias. luego. Bien, Javier Ortiz, doctor neurocirujano, hablando sobre la intervención que le realizaron el día de ayer a Diego Armando Maradona y sobre los hematomas subdurales. A ver si lo dije así, lo dije bien. Muy bien, hematomas subdurales. Bueno, parece que la operación fue con éxito.
surgieron a últimas horas por Twitter, pero nadie de la familia ha tuiteado. Viste que Twitter es una red social que es de información inmediata. A todos y a mí no.